¿Alguna vez te has atrevido a desafiar tus peores miedos? Imagina pasar una noche en el cementerio más embrujado, enfrentando lo inexplicable y lo aterrador. En este video, te llevaré a una experiencia que cambiará tu vida para siempre. Quédate hasta el final y descubre el secreto que desató el horror absoluto. ¿Estás listo para enfrentarlo? Había sido un día largo y tedioso, lleno de tareas aburridas y reuniones interminables. Cuando finalmente llegó la noche, mi amigo Carlos sugirió una idea que, en retrospectiva, debí rechazar. Pero la monotonía del día había minado mi buen juicio. ¿Te atreves a pasar la noche en el cementerio?, me preguntó, con una sonrisa maliciosa en el rostro. La idea me causó un escalofrío, pero mi orgullo no me permitió rechazar el desafío. Acepté sin pensarlo demasiado, convencido de que solo sería una noche divertida y algo escalofriante. Nos preparamos con linternas, una manta y algo de comida, como si fuéramos a acampar en cualquier otro lugar. Nos dirigimos al antiguo cementerio del pueblo, un lugar envuelto en leyendas y misterios. La luna llena brillaba en el cielo, arrojando sombras largas y siniestras entre las lápidas. Cuando llegamos a la entrada del cementerio, la verja de hierro chirrió de manera siniestra al empujarla. Un viento frío nos envolvió, y tuve un momento de duda. Pero Carlos me animó a seguir, y no quise mostrar miedo. Caminamos entre las lápidas, buscando un lugar para asentarnos. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, como si el mismo suelo protestara nuestra presencia. Nos instalamos cerca de una antigua cripta, cuya puerta entreabierta dejaba ver la oscuridad más absoluta en su interior. Encendimos una pequeña fogata con algunas ramas secas y nos sentamos a esperar la medianoche, la hora en que, según las leyendas, los espíritus comenzaban a vagar. La fogata crepitaba débilmente mientras la medianoche se acercaba. Comencé a sentir una inquietud creciente. El viento susurraba entre las lápidas, y en esos susurros, parecía que escuchaba palabras ininteligibles, como lamentos de almas perdidas. Carlos intentaba bromear para calmar los nervios, pero su risa sonaba forzada. De repente, un susurro distinto llegó a mis oídos, claro y escalofriante: no deberían estar aquí. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Carlos, pero él no parecía haberlo escuchado. ¿Escuchaste eso?, le pregunté, con la voz temblorosa. Carlos negó con la cabeza, pero su expresión de duda revelaba que también estaba empezando a sentirse incómodo. Un ruido seco rompió el silencio, como si alguien hubiera pisado una rama. Nos levantamos de un salto, apuntando nuestras linternas hacia el origen del sonido. Nada. Solo lápidas y sombras. Pero entonces, vi algo que me heló la sangre: una figura pálida y translúcida se movía lentamente entre las lápidas. Sus ojos, huecos y oscuros, parecían mirarme directamente. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Carlos también la vio, y su rostro se tornó blanco como el papel. La figura avanzaba lentamente, susurrando palabras que no comprendía. El aire se volvió frío y denso, y un olor a tierra húmeda y podrida llenó mis pulmones. El instinto de supervivencia tomó el control. Agarré a Carlos por el brazo y corrimos sin mirar atrás, dejando la fogata y nuestras pertenencias. El viento aullaba a nuestro alrededor, y los susurros se transformaron en gritos. Podía sentir una presencia detrás de mí, como si algo intentara agarrarme. Tropezamos y caímos varias veces, pero no nos detuvimos hasta alcanzar la verja de hierro. La abrimos con un esfuerzo desesperado y nos lanzamos al otro lado, jadeando y temblando. Miramos hacia atrás, esperando ver la figura que nos perseguía, pero no había nada. Solo la silenciosa oscuridad del cementerio. Regresamos a casa en silencio, con el miedo aún grabado en nuestros rostros. Esa noche, ninguno de los dos pudo dormir. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida, y cada sonido nos hacía saltar de la cama. Al día siguiente, volvimos al cementerio para recoger nuestras cosas, pero la fogata estaba apagada y nuestras pertenencias dispersas como si una fuerza invisible las hubiera arrojado. Esa experiencia cambió algo dentro de mí. Ya no veía la vida de la misma manera, y cada vez que pasaba cerca del cementerio, sentía un escalofrío recorrer mi espalda.
Aprendí a respetar lo desconocido y a no subestimar el poder de los lugares que encierran historias de muerte y misterio. Nunca volví a aceptar un desafío imprudente, y la noche espeluznante en el cementerio quedó grabada en mi memoria como un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que no se deben tomar a la ligera. Los días pasaron, pero el recuerdo de esa noche no me dejaba en paz. Empecé a investigar la historia del cementerio, tratando de entender lo que habíamos visto. Descubrí que muchos de los enterrados allí habían muerto en circunstancias misteriosas o violentas. Había historias de desapariciones, asesinatos y rituales oscuros. Decidí volver al cementerio, esta vez durante el día, para buscar más pistas. Carlos se negó a acompañarme, pero sentía que necesitaba respuestas. Al caminar entre las lápidas, noté símbolos extraños grabados en algunas de ellas, símbolos que no había visto antes. Me dirigí a la cripta donde habíamos visto la figura, y noté que la puerta estaba completamente abierta ahora. Reuní valor y entré, descubriendo un pequeño altar con velas derretidas y viejos pergaminos cubiertos de polvo. Mientras exploraba la cripta, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a un hombre mayor con una linterna en la mano. Su rostro estaba surcado por arrugas y sus ojos reflejaban una sabiduría inquietante. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con voz áspera. Le expliqué mi experiencia y mi necesidad de entender lo que había sucedido. Él suspiró y se presentó como el guardián del cementerio. Me contó que el cementerio había sido un lugar de encuentro para sociedades secretas que realizaban rituales prohibidos. La figura que viste es el espíritu inquieto de uno de esos ritualistas, dijo. Está atrapado entre este mundo y el siguiente, buscando redención o venganza. Muchos han intentado apaciguarlo, pero pocos han tenido éxito. El guardián me explicó que había una forma de liberar al espíritu y poner fin a sus sufrimientos, pero requería un ritual peligroso y complejo. Necesitaba elementos específicos que solo podían encontrarse en lugares olvidados del cementerio. Aunque dudé, sentí que debía intentarlo. Pasé los siguientes días reuniendo los elementos, una pluma de cuervo, una piedra de luna y una flor nocturna que solo florecía bajo la luna llena. Cada noche, el cementerio parecía volverse más oscuro y opresivo, como si el espíritu supiera lo que estaba intentando hacer. Finalmente, estaba listo. El guardián y yo nos encontramos en la cripta a medianoche y comenzamos el ritual. Las velas ardían con llamas azuladas y un viento gélido llenó el aire. Recitamos antiguas palabras en un idioma olvidado y la figura apareció nuevamente, más nítida y tangible que nunca. El espíritu gritó, un sonido desgarrador que resonó en mis huesos. Pero a medida que el ritual avanzaba, comenzó a desvanecerse. Con un último suspiro, desapareció en una nube de humo.